Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta la primera sesión de la jornada virtual Cierre Tributario del Ejercicio 2022. En plataforma tenemos al doctor Carlos Arenas Bazán, abogado tributarista con maestría en tributación por la Universidad San Martín de Porres, con especialización en tributación corporativa por ESAN, estudios de garantías constitucionales en la UPC, egresado del primer CAT SUNAT, exfuncionario de SUNAT en las áreas de reclamación, procuraduría pública, control de la deuda y servicios al contribuyente, docente en distintas universidades del Perú. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración del doctor Carlos Arenas. Doctor Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Muchas gracias, Edu. Nuevamente reiterar mis saludos a todos los asistentes en esta plataforma con un tema bastante interesante, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre el cierre tributario que tiene que ver con la futura determinación de los impuestos, hay conceptos que debemos tener muy en claro, ¿no? Desde el momento de cómo vamos a asumir el gasto, cómo vamos a asumir el costo, el reconocimiento de los ingresos y el momento de los ingresos. Entonces, esta es una mezcla de un tema directamente normativo, muy jurídico, pero que hemos llevado a aterrizarlo en el plano estrictamente normativo, ¿no? El año 2018, con el decreto legislativo 1425, se aclara lo que es el devengado, ¿no? Y ahí es una primera acotación, porque he escuchado en muchas oportunidades decir que a partir del decreto legislativo 1425 aparece el devengado o aparece el principio del devengado, y eso no es tan correcto en realidad. El principio del devengado o el concepto, la definición de la palabra como categoría jurídica, ya la encontrábamos dentro del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta. Con el decreto legislativo 1425 lo que hace es aclarar una serie de situaciones y circunstancias que se habían tejido en torno a lo que era el principio del devengado. ¿A qué nos referimos? Muchas veces nosotros hemos escuchado hablar del devengado tributario, del devengado jurídico, del devengado contable, financiero, etcétera, ¿no? En realidad, no debería existir tantas categorías, dado que el devengado es estrictamente jurídico tributario, ¿no? Sin embargo, como en todo el quehacer tributario, como en toda la situación jurídica tributaria, siempre nos acompañamos de situaciones necesarias, en este caso de conceptos o definiciones necesarias para poder tener más claro lo que es el devengado o el principio del devengado. Entonces, para ello, lo que se ha hecho tributariamente es recurrir al apoyo de las NICs o al apoyo de las NIF, así como otras situaciones que van a permitir o que permitían que tengamos más claro el concepto del devengado. Y reiterando, cuando aparece este decreto legislativo 1425, lo que hace es aclararnos una situación, ¿no? Y nos aclara una situación que ya se manejaba, pero que hasta el día de hoy incluso todavía no es altamente tomado. ¿En qué sentido? Todavía en el aspecto tributario hay cierta resistencia a adoptar situaciones jurídicas o situaciones contractuales, ¿no? Algo que es estrictamente necesario, ¿no? Esta situación jurídica, esta situación contractual es necesario. ¿Por qué? Si nosotros empezamos a revisar lo que nos dice el decreto legislativo 1425, que es la norma que modifica el artículo 57, para mí más que una modificación, es una aclaración. Podría ser una modificación en cuanto a la forma, pero en la sustancia lo único que hace es aclararnos algo que nosotros ya conocíamos, ¿no? En ese sentido, lo primero que tenemos, ¿no? Lo primero que tenemos es que cuando nosotros hablamos de este concepto
del tributo o de la determinación de los ingresos, se habla mucho de la sustancia y de una palabra bien interesante o una frase bien interesante, ¿no? Es cuando se crea el derecho. Entonces, a grosso modo, cuando a mí me pregunten, ¿no?, de qué trata el devengado o cuándo se considera el ingreso para efectos, no sé, para efectos de determinar impuestos o de determinar deducciones, siempre va a venir la palabra de cuando se crea el derecho, ¿no? Y cuando se crea el derecho, ¿a qué? Básicamente, cuando se crea el derecho, ¿a qué? Cuando se crea el derecho a una situación jurídica, ¿no? Es ahí donde hablamos nosotros de cuando se crea el derecho en cuanto a una situación jurídica. ¿Y cuándo se da esa situación jurídica? ¿No? Cuando la sustancia de la operación ya es perceptible, cuando la sustancia de la operación ya es palpable, ¿no? Es ahí cuando se crea el derecho, cuando aparece la sustancia. Entonces, vamos a empezar. Nosotros conocemos que la estructura del impuesto a la renta de tercera categoría la tomamos desde los ingresos netos, es decir, todos los ingresos, ¿no?, susceptibles de pagar un impuesto. Ya, todos los ingresos susceptibles de pagar un impuesto. ¿Por qué? A ver, veamos. Si una persona que realiza rentas de tercera categoría también tiene rentas de primera categoría, esos ingresos de primera categoría no van a ser contabilizados o no van a ser considerados como ingresos netos para la determinación de la renta de tercera categoría, ¿verdad? Entonces, por eso que le decía, los ingresos netos susceptibles a tributar como rentas de tercera categoría en este caso. Para ello, lo primero que aplicamos es el costo computable, ¿no? Y el costo computable tiene que ver ya con la determinación o la aplicación del principio del devengado. Con ello llegamos a la renta bruta, a esto le hacemos ciertas deducciones, llegamos a la renta neta, hasta la renta neta imponible o pérdidas y finalmente el impuesto resultante. Este esquema no lo vamos a tocar directamente conmigo porque tenemos a mis estimados y colegas Mónica Jacobo, Esther Ríos y Richard Agapito, que van a tener en su momento básicamente la determinación del impuesto, ¿no? De todas maneras quería tocarlo el día de hoy para empezar a hablar sobre este principio del devengado. Ahora, cuando nosotros hablamos del devengado, la primera idea que debemos considerar es que debemos trasladarnos a los criterios de imputación de la renta. Los criterios de imputación de la renta, que es básicamente qué cosas voy a pagar o cuándo voy a pagar un determinado impuesto, ¿no? Y en ese sentido tenemos que en las rentas de primera categoría y en las rentas de tercera categoría se maneja el criterio de imputación de lo devengado. Y en las rentas de segunda, cuarta y quinta categoría o rentas de trabajo, se maneja el criterio de imputación de lo percibido. ¿Ok? Entonces, tenemos estas primeras ideas. Sí les voy a pedir un favor. Yo sé que aquí en nuestra plataforma del Club de Contadores usualmente hemos trabajado con bastantes preguntas y en algunos casos más que el tema conceptual nos hemos ido al tema práctico a responder preguntas, que lo vamos a hacer el día de hoy, pero sí les voy a pedir que por un momento me permitan hacer una explicación, por lo menos de los conceptos más importantes de este principio del devengado, para luego yo dar pase a las consultas que se puedan dar, ¿sí? Porque si no, vamos a empezar a responder una pregunta y como a mí me gusta hablar mucho, voy a empezar a responder una, dos, tres, y por ahí nos vamos a olvidar de la parte conceptual, que en este caso, por el devengado, sí es muy importante, ¿ya? Bien, entonces empezamos. La definición que maneja el decreto legislativo 1425 es que, en primer lugar, cuando se habla de ejercicio gravable, estamos hablando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en curso, ¿no? Eso lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual. Más allá que exista la obligación de los pagos a cuentas en las rentas de tercera categoría o en las rentas de trabajo o en las rentas de segunda categoría con pago definitivo, también en el caso de venta de inmuebles distintos a la casa habitación, entonces tenemos que tener claro que el impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual. Entonces,
Uno de los aspectos más importantes que se maneja dentro del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta tiene que ver con lo que es el principio del devengado. El principio del devengado tributario, podríamos decirle, pero en realidad es simplemente un solo devengado, ¿no? Porque si nosotros hablamos de la determinación de impuestos, en el caso de la determinación de impuestos no podemos anteponer conceptos de las NIF, no podemos anteponer conceptos de las NICs por una situación muy estructural del derecho tributario. ¿Qué cosa es la aplicación del principio de legalidad? Entonces, por principio de legalidad, solamente se va a aplicar aquello que sea considerado como una ley o como una norma con rango de ley. Las NIC y las NIF no tienen esta circunstancia de ser una ley, ¿ok? Esas no son leyes. Por tanto, la aplicación y los conceptos de las NICs o de las NIF no pueden anteponerse a un criterio del principio del devengado. Sí lo pueden utilizar para efectos de las contabilidades, es más, deben utilizarlo para efectos de las contabilidades, pero para la determinación de los impuestos aplica en primer lugar en lo que es el artículo 57. Luego de ello, si en ausencia de este artículo 57 por el tema de la casuística es necesario que se apliquen supletoriamente otras normas, entonces ahí sí se va a poder utilizar para efectos de la determinación de impuestos. Ojo, estoy tratando de dividir, ¿no? De separar lo que es la aplicación de las NICs o de las NIF necesarias para el tema estrictamente contable y lo otro es en la aplicación de lo que sería el impuesto a la renta, ¿ok? La determinación del impuesto a la renta. Entonces, continuando con lo que nos decía el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, su influencia principal en el reconocimiento de los ingresos para los generadores de renta de primera y tercera categoría, además de su importancia en el correcto tratamiento de la deducción de los gastos. ¿Por qué el correcto tratamiento de la deducción de los gastos? Porque básicamente vamos a hacer el reconocimiento de ingresos, ¿no? En el caso de los gastos, dice, oye, ¿en qué periodo se aplican los gastos? En el periodo que haya devengado. En el caso del costo, ¿no? Ahí es diferente porque ahí aplicamos criterios si el costo es un activo fijo, deprecia de acuerdo a las normas tributarias, y cuando el activo es una existencia, aplique en el momento en que se haga la transferencia o la aplicación de estas existencias, ¿no? Por eso la importancia directa en la generación del gasto. Bien, el principio del devengado establece que los ingresos y los gastos se deben reconocer cuando se produce el hecho sustancial. Esa es una palabra recurrente que vamos a utilizar, ¿no? Cuando se produce el hecho sustancial. ¿Cuándo se produce un hecho sustancial en una actividad de tercera categoría? Si nosotros nos vamos a la estructura de lo que es la tercera categoría del impuesto a la renta son las rentas empresariales, es decir, la sinergia entre el capital y el trabajo, creados para efectos de poder generar ingresos, ¿no? Y estos ingresos, obviamente, empresariales. ¿Qué es lo que aplica en estos casos? ¿No? ¿Qué es lo que aplica en estos casos? Cuando nosotros hablamos de esta generación de ingresos empresariales, por así decirlo, entonces la sustancia es generar ganancias. Y si nosotros llevamos la generación de ganancias a lo que es el impuesto a la renta, el impuesto a la renta no es todo lo que yo vendo. El impuesto a la renta tiene que ver con las ganancias que haya producido. Y en función de esas ganancias es que determino el pago de mi impuesto. Entonces, el devengado justamente tiene esa importancia porque la sustancia, es decir, la generación de ganancias, tiene que ser identificada, ¿no? Dentro del periodo que le corresponda. Que bueno, si yo hablo de la compra, no sé, pues si yo hablo de la compra de papel, entonces digo, oye, ¿sabes qué? El papel en este caso como gasto, va a devengar en el periodo en el que yo haya comprado. Si yo recibo
servicio de publicidad, ¿no? Oye, ¿sabes qué tal fecha? Necesito que me hagan la publicidad, entonces yo ya sé en qué periodo se ha realizado. Pero muchas veces el concepto del devengado toma diversas formas, ¿no? Toma diversas formas cuando se empieza a cuestionar, por ejemplo, la prestación de un servicio o la construcción de un bien, ¿no? En esos casos ya empezamos a cuestionarnos en qué momento devenga eso. Y a eso lo referimos como la sustancia. Y la importancia de identificarlo va con el hecho de la determinación del impuesto, ¿no? Ahora, como bien le había dicho, recurrentemente vamos a tener el término de el hecho sustancial para la generación. ¿Para la generación de qué? Para la generación de riquezas, para la generación de ganancias. Esto es que cuando se produce el hecho económico, la prestación de servicios, la venta, compra de un inmueble, que genera el derecho al cobro o al derecho al pago, según corresponda, habiéndose previsto lo aludido en el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos que aclarar, empezar a aclarar, y seguramente muchos de ustedes ya lo tienen bastante claro, es que el principio del devengado está separado del momento en el cual se produce el pago. Puede haber coincidencia de la relación del hecho sustancial, puede haber coincidencia del momento en el cual se producen los hechos con el momento del pago. Sin embargo, esto no es necesario. O sea, si se creó el derecho, pero aún no está el pago, igual existe una obligación a realizar las determinaciones que correspondan a la materia tributaria para el impuesto a la renta, ¿no? Tanto en la determinación del impuesto como en el pago del impuesto. Es por eso que seguramente ustedes han escuchado que cuando se habla, ¿no? Cuando se habla del criterio de imputación de lo devengado, la traducción es bastante sencilla, ¿no? La traducción es, no me importa si pagaste, si te pagaron o no, a mí, es decir, al Estado, me cumples con la obligación tributaria. Por ahí empieza esta situación, ¿no? Cuando hablamos del criterio de la imputación de lo devengado. Hablando del principio del devengado, que va muy de la mano, es prácticamente lo mismo, sino que de una manera mucho más formal, vamos a ver una lista enumerativa de diferentes situaciones, ya sean servicios, sesiones, compras, ventas, para ver el momento del reconocimiento de los ingresos, ¿no? Entonces, nosotros podemos empezar haciendo una enumeración de las rentas de tercera categoría que se consideran producidas en el ejercicio comercial en el cual se devengan. O sea, en ese momento se debería considerar el periodo para aplicarlo en la materia tributaria. ¿Cuándo? En el caso de los ingresos, se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, es decir, no te menciona que se haya pagado, sino que se hayan producido los hechos. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo le vendí a tal persona tal producto. Los hechos se produjeron, sí, ¿no? Salvo que exista una condición suspensiva, y ahí empieza a cambiar la situación, ¿no? Cuando existe una condición suspensiva, ahí se van a dar los hechos en el momento en que se realiza la condición suspensiva. Dos, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva. Es básicamente lo que les estaba mencionando, ¿no? Independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieran fijado términos precisos para su pago. Y cuarto, cuando la contraprestación o parte de esta se fija en función de un hecho o un evento que se producirá a futuro, el ingreso devenga cuando dicho evento o hecho ocurra. No, esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la actividad de construcción. Hay personas que compran, ¿no?, bienes futuros, y en los bienes futuros también existe cláusulas suspensivas. Entonces, a raíz de las cláusulas suspensivas, normalmente lo que se hace es pagar un arras, como un arras de separación, y posteriormente, cuando se cumplen ciertas condiciones suspensivas, entonces ahí ya se da por hecho el contrato, ¿no? Ya se da por hecho la situación jurídica.
en ese sentido, ¿no? En ese sentido tendríamos que empezar nosotros a ver el momento del cumplimiento de las condiciones o situaciones. Ojo,